¿Cómo les va? En esta pequeña charla vamos a repasar algunos conceptos referidos a electricidad que necesitamos para poder realizar el laboratorio virtual de electricidad del campus. Esta pequeña introducción no reemplaza la clase de electricidad, donde van a ver estos temas en mucho mayor profundidad, y solamente es a los fines de repasar algunos conceptos fundamentales necesarios para poder realizar el laboratorio virtual. El material de estudio para electricidad y electrónica es la guía de clase Introducción a la electricidad y la electrónica, que la tienen presente en el campus. Esto es solo un pequeño resumen. Bien, la electricidad es inherente a la materia, ¿sí? Sabemos que todo elemento del universo de cualquier clase está formado por materia, y la porción más pequeña de materia que conserva las propiedades de dicha materia es el átomo. O sea, la porción más pequeña de cobre que puede existir es el átomo de cobre. La porción más pequeña de hierro que puede existir es el átomo de hierro. Si nosotros partimos un átomo de hierro, el resultado ya no es hierro, es otra cosa. Bien, vamos a ver qué cosa es eso que hay dentro de un átomo, ¿sí? El átomo, si bien es un modelo físicamente superado, a los fines de poder explicar electricidad lo vamos a utilizar. El átomo está formado con un núcleo y alrededor de ese núcleo unas partículas muy pequeñas llamadas electrones que giran a su alrededor de manera similar a lo que sería nuestro sistema solar, donde tenemos un núcleo central que es el Sol y alrededor girando los planetas. De nuevo, esto es a los fines de poder explicar los fenómenos eléctricos, y la física moderna ha evolucionado en cuanto a los modelos atómicos y no es simplemente de esta manera simple que yo se los estoy mostrando, ¿sí? Dentro de ese núcleo tenemos dos tipos de partículas. Una partícula llamada protón, que se comporta eléctricamente como si fuera una carga positiva. Otras partículas que no tienen carga eléctrica, que se llaman neutrones. Esas dos partículas conforman el núcleo del átomo, de cualquier átomo, en distintas cantidades de acuerdo a la materia que sea. Y alrededor tenemos los electrones, que tienen muchísima menos masa que los protones y neutrones, y que tienen exactamente la misma carga eléctrica del protón, pero negativa. Como en todo átomo la cantidad de protones y de electrones es exactamente la misma, es el número atómico, entonces la materia es eléctricamente neutra. Si bien dentro de la materia tenemos partículas con carga positiva, el protón, y partículas con carga negativa, el electrón. El protón en el núcleo concentra la mayor parte de la masa, la parte pesada del átomo, y alrededor, con una muy pequeña masa, los electrones moviéndose alrededor de ese núcleo. Bien, ahora, ¿de qué manera esta estructura atómica genera fenómenos eléctricos? Esos electrones que están alrededor del núcleo se acomodan en distintas órbitas alrededor de ese núcleo, algunas más cercanas, algunas más alejadas. A la órbita más alejada del núcleo se la llama órbita de valencia, y a los electrones que giran en esa órbita de valencia se los denomina electrones de valencia, ¿sí? Estos electrones de valencia son los que intervienen, ¿sí?, en la creación de una corriente eléctrica. ¿Qué sucede? En los materiales que nosotros llamamos buenos conductores, como por ejemplo el cobre, la plata, el aluminio, los electrones de valencia están muy flojamente unidos al núcleo. Esto significa que al estar unidos muy flojamente, cualquier alteración térmica que sufra el átomo hará que un electrón se desprenda, y ese electrón comience a navegar libremente en la masa del material.
Va a moverse al azar cuando se encuentre con otro electrón. Como cargas del mismo signo se repelen, va a salir disparado en otro sentido, y cuando se encuentre con un átomo al cual le falta la carga, va a ser atraído por esa carga positiva que quedó y va a ocupar ese agujero que tenía ese átomo del cual había saltado un electrón, hasta que otro electrón choque y lo saque, y están continuamente moviéndose en la masa de material de manera absolutamente al azar. Bien, esos son los materiales conductores. Así se comportan los electrones de valencia en un material conductor. Ahora, en un material aislante sucede exactamente lo contrario. Los electrones de valencia están muy fuertemente unidos al núcleo y no se mueven libremente. Entonces, al no haber movimiento de electrones, en un aislante no puede haber una corriente de electrones, una corriente eléctrica. Bien, entonces, ¿qué es esto que estábamos nombrando antes, esta corriente eléctrica? Básicamente es un flujo de cargas eléctricas a través de un material conductor. Es un flujo de electrones en un material conductor. Es algo muy parecido a lo que sería el flujo de agua dentro de una manguera, donde la manguera haría las veces del cable y el flujo de moléculas de agua haría las veces de los electrones. Ahora, fíjense los dos dibujos que tenemos aquí. Por un lado, lo que se ha dibujado ahí es un sector de un conductor de cobre, ¿sí? De un trozo de cable. Esas bolitas verdes dibujadas son los electrones. Los electrones se mueven, como les comenté, absolutamente al azar, de manera aleatoria. Cuando se acercan demasiado dos cargas eléctricas negativas, se van a rechazar y van a cambiar el sentido hasta que choquen con otras, y así van a estar continuamente yendo de un lado para otro como las bolas en un tablero de billar. Absolutamente al azar. Ahora, si en ese cable de cobre, en ese conductor de cobre, nosotros aplicamos una fuerza eléctrica positiva de un lado y una fuerza eléctrica negativa del otro, entonces esos electrones que se movían al azar se van a sentir expulsados por la carga eléctrica negativa y atraídos por la carga eléctrica positiva. Entonces, todos los electrones se van a mover en el mismo sentido. Entonces, eso que era un movimiento desordenado se convierte en un flujo de cargas eléctricas, en un flujo de electrones que van desde el potencial eléctrico negativo hacia el potencial eléctrico positivo. Hemos generado a través de esta fuerza electromotriz, fuerza que mueve los electrones, por eso se llama fuerza electromotriz, hemos generado una corriente eléctrica. Ya cuando vimos sistemas de unidades, vimos que en el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de medición de la intensidad de corriente eléctrica es el ampere, que se simboliza con la letra A. Entonces, ¿qué es básicamente una corriente eléctrica? Es un flujo de electrones a través de un conductor impulsados por una fuerza electromotriz. Bien, la fuerza electromotriz es la fuerza que mueve los electrones. A la fuerza electromotriz se la llama también voltaje, tensión, FEM, diferencia de potencial, DDP. Todos estos son más o menos sinónimos de fuerza electromotriz o de tensión eléctrica. La unidad en el sistema internacional para medir la fuerza electromotriz es el volt. En la jerga muchas veces le decimos voltio, pero la palabra correcta es volt. Bien, ahora, existen dos tipos de corriente en general. La llamada corriente continua, que es la generada por las pilas, por las baterías, por las celdas solares, donde, si ustedes ven este gráfico,
donde acá tengo representado en horizontal tiempo y en el eje vertical intensidad de corriente eléctrica en amperes, van a ver que la corriente eléctrica fluye siempre en el mismo sentido. Nunca esta corriente eléctrica, pueden ver que a lo largo del tiempo invierte su signo. En este caso es siempre positiva, nunca cambia de signo. Esto es una corriente continua que se genera a través de medios químicos, como una batería o una pila, o a través de conversión fotovoltaica en una celda solar. Bien, el otro tipo de corriente es la corriente alterna. Observen aquí, la corriente alterna tiene esta forma que pueden ver, ¿sí? Que es la forma de la señal, de la función trigonométrica seno de alfa. Tiene forma senoidal. Pueden ver que aquí la corriente eléctrica partiendo de cero llega hasta un máximo, luego decrece, se hace negativa, llega hasta un mínimo, luego comienza a crecer, pasa por cero, se vuelve a ser positiva. Entonces, alternadamente va cambiando de polaridad, o si quieren utilizar otra palabra, de sentido. La corriente alterna es utilizada mundialmente para transporte de energía eléctrica y para todo lo que es distribución de energía para uso tanto en la industria como en los hogares. Es la que tenemos en el enchufe de nuestras casas. Bien, y esto que les acabo de mostrar aquí, ¿qué es? ¿Es corriente alterna o corriente continua? Piénsenlo un poquito. La clave es, ¿cambia la polaridad de esta onda? ¿En algún momento esta señal se hace negativa? A pesar de que tenga la misma forma que esta. Observen que aquí la onda, la mitad del tiempo, está por debajo del eje de las X, es negativa. En cambio, en este caso, por más que tenga la misma forma senoidal, está siempre por arriba del eje de las X y es siempre positiva. Entonces, esta onda representa una señal continua. No perfecta, oscilante, pero continua al fin. Bien, hablamos de amperes, hablamos de volts, hablamos de intensidad de corriente eléctrica, hablamos de fuerza electromotriz o voltaje. Pero existe otro fenómeno en la naturaleza que es justamente la oposición al flujo de corriente eléctrica. Sabemos que en la naturaleza hay conductores y hay aislantes. Los conductores permiten el flujo de la corriente eléctrica y los aislantes tratan de bloquear el flujo de la corriente eléctrica. Bueno, a esta propiedad de un elemento de circuito eléctrico de oponerse al flujo de la corriente eléctrica se la llama resistencia. Su unidad es el ohm y se simboliza con la letra griega omega. El nombre viene en honor al apellido de un gran físico que se dedicó al estudio de la electricidad que se llamó George Simon Ohm. Ahora, la resistencia es una propiedad de un elemento físico, ¿sí? De la lamparita de nuestras casas, de la plancha, del acondicionador de aire, de la tostadora, de un elemento físico que vamos a conectar. Ahora, los materiales tienen una resistividad específica. La resistividad es una propiedad de cada material. Entonces, la resistividad depende del material que vamos a utilizar. Existe una tabla que vamos a ver ahora, ¿sí? Que da la resistividad para los distintos materiales y que justamente caracteriza una baja resistividad a un elemento conductor y una alta resistividad a un elemento aislante. La resistividad del material y la resistencia del aparato se relacionan a través de esta pequeña formulita. Esta letra es la letra griega ρ, que es resistividad, por el largo del elemento eléctrico dividido la superficie del elemento eléctrico, la superficie conductora del elemento. R es igual a ρ,
por L sobre S. Si yo mido la resistencia en ohm, la longitud la voy a medir en metros, la superficie en metros cuadrados y la resistividad se mide en ohm por metro. Bien, veamos la tabla de resistividad. Aquí la tienen, de algunos materiales. Pueden ver, por ejemplo, los buenos conductores, como la plata y el cobre, tienen resistividades muy bajitas. Observen, esto está expresado en notación científica, que son números que tienen 0, una gran cantidad de ceros y después el dígito. O sea que la resistividad, de la plata es de 0,00007 ceros 159, muy pequeñita. En cambio, si nos vamos al otro extremo, vean que, por ejemplo, la resistividad del vidrio, que es un excelente aislante, es de 10 a la décima ohm por metro. O sea que es un 1 y 10 ceros. O sea, esto tiene un valor muy alto y este tiene un valor muy pequeño. Por eso la plata, el cobre, el oro y el aluminio son muy buenos conductores y el cuarzo, el vidrio, ¿sí? Son muy buenos aislantes. Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo para ver cómo se vinculan la resistencia y la resistividad. Observen el enunciado. Dice: un cable de cobre de 1 milímetro cuadrado de sección tiene 100 metros de longitud. Calcular la resistencia total del mismo. O sea, tengo un cable de cobre, un cable común de una instalación eléctrica normal. Tiene una sección, una superficie al corte de 1 milímetro cuadrado y un largo de 100 metros. ¿Cuál va a ser la resistencia que ese trozo de cable va a oponerle al flujo de la corriente eléctrica? Bien, tomo la formulita. R es igual a ρ por L sobre S. ¿Sí? Bien, lo primero que voy a hacer, bueno, tomo ahí, ese es el valor de la resistividad que sale de la tabla. Es un dato que nos da la física, la química, el estudio de materiales. ¿Sí? Me dice que la resistividad del cobre es 1,68 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Bien, uniformo unidades. La sección, que era de 1 milímetro cuadrado, la voy a pasar a metros cuadrados para después poder hacer las cuentas con propiedad. Hago la conversión de unidades y me da que la sección de 1 milímetro cuadrado pasado a metros cuadrados es 10 a la menos 6 metros cuadrados. Bien, entonces ahora sí voy a poder calcular la resistencia. Resistencia es igual a ρ por L sobre S. Coloco aquí mi valor de la resistividad, 1,68 por 10 a la menos 8 ohm por metro, por la longitud, 100 metros, escribir 100 es lo mismo que escribir 10 al cuadrado, metros, dividido la superficie, 10 a la menos 6 metros cuadrados. Muy bien. Planteada la cosa, vemos que metro por metro, arriba tengo metro cuadrado con metro cuadrado de abajo se me va y la resistencia me queda en ohms. ¿Sí? 1,68 por 10 a la menos 8 por 10 al cuadrado por 10 a la sexta, que es el 10 a la menos 6 subido al numerador, se simplifican el menos 8 con el 2 y el 6. ¿Sí? Acuérdense que producto de potencia de igual base se suman los exponentes, menos 8 más 2 más 6 es 0. ¿Sí? Entonces me quedan 1,68 ohms. Entonces, un cable de cobre de 1 milímetro cuadrado de 100 metros de largo presenta una resistencia eléctrica de 1,68 ohms. Bien, vamos a hablar ahora de un circuito eléctrico. Bien, llamamos circuito eléctrico a un conjunto de conductores recorrido por una corriente eléctrica que tiene algunos aparatos que generan energía eléctrica, otros aparatos que la consumen y otros aparatos que son aparatos de maniobra. Podemos ver aquí, y por supuesto unidos a través de conductores, o sea, unidos a través de cables. ¿Sí? Podemos ver aquí a la izquierda un generador de corriente alterna que puede ser o la red eléctrica de Edesur o puede ser un grupo electrógeno que tengamos, ¿sí? Un elemento que consume energía eléctrica, ¿sí? En este caso una lámpara,
que transforma la energía eléctrica en energía lumínica, y acá un elemento de maniobra, un interruptor. Para que pueda existir una corriente eléctrica, este circuito tiene que ser cerrado. O sea, el interruptor tiene que estar accionado y tiene que haber un circuito que una, de alguna manera, todos los elementos y que retorne al generador para que pueda existir circulación de corriente. Si el circuito está abierto, dado que la materia es eléctricamente neutra, ¿sí?, los electrones que salen tienen que regresar. Por eso el circuito tiene que estar siempre cerrado. Tiene que existir un circuito cerrado para que exista circulación de corriente. Si el circuito no es cerrado, no va a haber circulación de corriente. Por eso yo siempre digo, en un enchufe, en un tomacorriente de la casa de ustedes, si no hay nada enchufado, no existe intensidad de corriente eléctrica posible. Existe una fuerza electromotriz. Existe ahí un potencial eléctrico preparado para mover los electrones. Pero si yo no conecto algo que cierre el circuito entre la patita de la derecha y la patita de la izquierda del enchufe, con cualquier elemento de consumo, nunca voy a tener intensidad de corriente eléctrica. Simplemente voy a tener una fuerza electromotriz preparada para que haya circulación de corriente. Bien, ley de Ohm. Muchachos, esta es una ley fundamental de la electricidad. Esta ley se la tienen que grabar en la ROM, no en la RAM, y se la tienen que acordar siempre. La ley de Ohm vincula la fuerza electromotriz, la corriente y la resistencia en un circuito eléctrico. Y así se dice: la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un dispositivo es directamente proporcional a la diferencia de potencial, no es lo mismo que decir el voltaje, fuerza electromotriz, aplicada, e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo circuito eléctrico la corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. Si el voltaje sube, la corriente sube. Si el voltaje baja, la corriente baja. Si la resistencia es más grande, la corriente, a voltaje constante, la corriente baja. Si la resistencia es más chica, la corriente sube. Bien, ahora, la ley de Ohm la podemos operar matemáticamente cambiando de lugar, ¿sí?, a través de simples despejes matemáticos, los distintos elementos que dejamos a la izquierda del signo igual. Y existe un mnemotécnico que se utiliza desde hace décadas para recordar la ley de Ohm, que es el triangulito IBR, que simboliza la ley de Ohm. Entiendan la rayita horizontal como el signo dividir y la rayita vertical como el signo multiplicar. Entonces, vemos aquí en el centro, ¿sí?, que la corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. Podemos ver en el de la izquierda que si yo me fijo en la B, puedo decir que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Y si me fijo en el de la derecha, puedo ver que la resistencia es igual al voltaje dividido la corriente. Son las tres formas de expresar la ley de Ohm. Bien, potencia eléctrica. La energía eléctrica sirve cuando yo la transformo en otra cosa, ¿sí? Básicamente la energía eléctrica la uso para la electricidad la utilizo para transportar energía. Y a mí me sirve si esa energía yo la convierto en movimiento en un motor, calor en una estufa, luz en una lámpara. Convierto esa energía eléctrica en otro tipo de energía, ¿sí? Y cuando hablamos de energía, un concepto relacionado con la energía es la potencia, ¿sí? La potencia es la cantidad de energía absorbida o entregada por un elemento en un tiempo determinado. Hablando en criollo, ¿sí?, potencia es igual a energía dividido tiempo. La unidad de potencia en el sistema internacional es el watt, para la potencia eléctrica o cualquier otro tipo de potencia, ¿sí? La potencia mecánica de un motor también se puede medir en watt. Existe una unidad práctica muy utilizada para potencias elevadas, que es el HP, o caballo de fuerza, ¿sí? Un HP equivale a 746 watts. Bien, ahora, la potencia eléctrica, ¿cómo la expreso?
A través de esta sencillísima relación, la potencia eléctrica es igual al voltaje aplicado al elemento multiplicado por la corriente que circula por el elemento. Potencia es igual a V por I. Esto es válido para todos los que sean elementos resistivos. Bien, ahora tomemos la ley de Ohm. La ley de Ohm que dice I es igual a V sobre R. O de la misma manera, operándola matemáticamente, despejo V que es igual a I por R. Despejando de aquí. Entonces, si yo tomo V en la fórmula de potencia y lo reemplazo por I por R, me va a quedar I por R por I. Agrupo las I's y me va a quedar la segunda fórmula de potencia, que es I al cuadrado por R. Segunda fórmula de calcular la potencia. La potencia es igual al cuadrado de la corriente que circula por el aparato multiplicado por la resistencia del aparato. Bien. Volvamos a aplicar la ley de Ohm. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula P igual a V por I, vamos a reemplazar la I. Y de acuerdo a la ley de Ohm es V sobre R. Entonces, reemplazo aquí la I, me queda V por V sobre R. Agrupo las V's y me va a quedar que la potencia es igual a V cuadrado sobre R. La tercera expresión posible para la potencia. La potencia es igual al cuadrado del voltaje aplicado dividida la resistencia que presenta el aparato. Bien, chicos, acá les dejo unos ejercicios para resolver. Eso para que practiquen ustedes en su casa. Sáquenle una foto a la pantalla, detengan el video, hagan como quieran, pero en base a esos datos de V e I, utilizando la ley de Ohm y las fórmulas de potencia, por favor rellenen donde están los simbolitos de interrogación. Y si no entienden alguno o quieren estar seguros, me mandan un correíto, me mandan un WhatsApp y yo les doy las respuestas correctas. Pero son muy sencillos de hacer aplicando simplemente la ley de Ohm y las fórmulas de potencia. Bien, otro ejercicio para resolver. Este lo vamos a hacer aquí. ¿Sí? Tengo una plancha hogareña que, de acuerdo a la especificación del fabricante, dice que disipa 1000 watts cuando le aplico una tensión de 220 voltios. ¿Qué corriente consume esta plancha? Bien, simple. La formulita de potencia es V por I. Si despejo de ahí la corriente, me queda que I es igual a P dividido V. Potencia dividido voltaje. La potencia son 1000 watts. El voltaje en una instalación eléctrica domiciliaria ideal, no siempre lo tenemos, nunca lo tenemos prácticamente, es 220 volts. Si sacamos las cuentas, eso da 4,54 amperes. Esa es la intensidad de corriente eléctrica que disipa una plancha cuya especificación es de 1000 watts cuando le aplicamos 220 voltios. Bien, ahora pensemos, ¿qué es lo que pasa si la tensión cae un 10%? ¿Cuál será la corriente? Pensemos un poco. ¿Cómo es esto? Primero, la resistencia de la plancha, ¿de qué depende? ¿Depende del voltaje? ¿Depende de la corriente? No, depende de la plancha. La resistencia de la plancha va a depender del material con el cual fue fabricado el calefactor. ¿A través de qué? A través de la formulita que vimos. Resistencia es igual a resistividad por largo dividido superficie. Entonces, la resistencia de la plancha no cambia con el voltaje de entrada. Va a ser la misma con 220 volts, con 198 volts o con 250 volts. La resistencia no cambia. Muchas veces el estudiante cae en el error en pensar que la potencia no cambia. Y no, no es así. La potencia cambia y cambia seriamente. Y eso lo pueden ver con ejemplos de la vida diaria. Cuando ustedes en la casa tienen baja tensión, las lamparitas iluminan menos,
Si van a planchar una ropa, la plancha calienta menos. Si van a poner una tostada en el tostador, la tostada sale más blanca. Y todo aquello que significa transformar energía eléctrica en otro tipo de energía se ve perjudicado. ¿Por qué? Porque al haber menor tensión hay menor energía disponible. Y acuérdense que la potencia es energía dividido tiempo. Por lo tanto, si la tensión cae, la potencia cae para el mismo aparato. Y de nuevo, ¿qué es lo que no cambia nunca? La resistencia, porque la resistencia depende del aparato en sí y no del voltaje que tengo en la línea. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a calcular la resistencia de la plancha. Entonces, vuelvo a la formulita de potencia. ¿Cuál agarro? La de B cuadrado sobre R. ¿Por qué uso esta? Y porque tengo acá la R, que es mi incógnita, ¿sí? Entonces, despejo de acá la R, me queda B cuadrado sobre P. B, ¿cuánto vale? 220 volts. P, ¿cuánto vale? 1000 watts. Hago las cuentas, eso me da 48,4 ohms. Si yo utilizo esta plancha con menos voltaje, siempre va a tener 48,4 ohms. Con más voltaje, siempre va a tener 48,4 ohms. Entonces, vamos a calcular ahora la corriente que va a consumir esta plancha con una tensión un 10% menor. El 10% de 220 volts es 22 volts, por lo tanto me quedan 220 menos 22, 198 volts. Hago las cuentas, la corriente es V sobre R por ley de Ohm, 198 volts, dato de entrada, 48,4 ohms, resistencia calculada. La corriente me dio 4,09 amperes. Pueden ver que bajó el voltaje y bajó la corriente. Coherente con la ley de Ohm, que la ley de Ohm me dice exactamente eso. La corriente es directamente proporcional a la fuerza electromotriz aplicada. La fuerza electromotriz bajó, la corriente bajó también. Bien, ya estamos por terminar. Vamos a hablar definimos lo que era un circuito. Ahora, puede haber circuitos muy complejos en electrónica o en electricidad en general. En la parte de distribución eléctrica son bastante más simples los circuitos. Pero todo circuito termina pudiéndose reducir a dos ejemplares arquetípicos básicos. El circuito serie, que es el de la izquierda, y el circuito paralelo, que es el de la derecha. Un circuito serie se caracteriza porque todos los elementos del circuito están sometidos o a través de ellos circula la misma corriente. La corriente, en este caso, puse una fuente y una batería de corriente continua, ¿sí? Y la corriente que sale del del borne positivo pasa a través de R1, pasa a través de R2, pasa a través de R3 y vuelve a BCC. Entonces, R1, R2 y R3 están en serie. Ahora veamos el circuito de la derecha, el circuito paralelo. En el circuito paralelo pueden ver que la topografía del circuito es muy diferente. Y ahora vamos a ver qué pasa. La corriente que sale por la batería se encuentra con ese puntito que es un nodo de circuito. Fíjense que en ese nodo se unen R3 y el cable que va a R1 y R2. Entonces, cuando el nodo es como si fuera una bifurcación en una carretera. La corriente que sale de la batería, una parte se va al conjunto R1-R2 y otra parte se va a R3. Entonces, la corriente en R3 va a ser distinta a la corriente por R1 y la corriente por R2. ¿Quién determina los valores de la corriente? La ley de Ohm. Ahora, observen este circuito paralelo. Si yo mido el voltaje acá, sobre la batería, va a ser igual al voltaje acá, va a ser igual al voltaje acá. La característica de un circuito paralelo es que todos los elementos en el circuito paralelo están sometidos a la misma fuerza electromotriz. Entonces, circuito paralelo, todos los elementos están sometidos a la misma fuerza electromotriz o voltajes. Circuito en serie, todos los elementos son recorridos por la misma corriente eléctrica.
En una instalación eléctrica de consumo, todos los elementos de consumo están puestos en paralelo. Bien, vamos a hablar brevemente de la red eléctrica argentina y terminamos. El sistema eléctrico argentino, el que tenemos normatizado en todo el país, es un sistema de 220 volts, corriente alterna, 50 Hz. Para las instalaciones residenciales es monofásico, para las instalaciones industriales es de trifásico. El tema de la energía trifásica queda para la clase de electricidad y queda para las materias que tengan que ver con energía eléctrica en los que estudiarán energía electromecánica, que lo verán, ingeniería electromecánica, que lo verán con mucho detalle. Acá simplemente es nombrarles que existen. Y en una instalación residencial, en una instalación de una casa, que normalmente es de tipo monofásico, la compañía eléctrica nos entrega dos cables. Uno es el vivo y otro es el neutro. Al vivo se lo suele llamar a veces también fase. Y ese es el típico enchufe normalizado argentino, que si está conectado de acuerdo a como marcan las normas IRAM, la patita, o mejor dicho, el receptáculo de la derecha es el que tiene que tener conectado el cable vivo y el receptáculo de la izquierda es el que tiene conectado el cable neutro. Por norma en Argentina, el cable que se utiliza para el vivo es de color marrón y el cable que se utiliza para el neutro es de color celeste. Adicionalmente, siempre debemos proveer, por una cuestión de seguridad eléctrica, una tierra local, una jabalina que nos dé para seguridad de las personas que utilizan los aparatos eléctricos, para protegerlas de una electrocución, damos una tierra local en la pata del medio del enchufe. El cable, según norma IRAM, que se utiliza para señalizar el cable de tierra, la conducción de tierra, es de color verde y amarillo. Bien, y aquí tenemos, señores, la señal eléctrica de Argentina. Nosotros decimos que tenemos un sistema de 220 voltios, ¿sí? Y eso es lo que se llama el valor eficaz de la señal eléctrica. Nuestra señal eléctrica tiene un valor eficaz de 220 voltios, que en algún momento se les explicará en alguna de las físicas. Pero la forma que tiene la señal eléctrica en nuestros enchufes es exactamente esa. Es una señal senoidal que tiene un valor máximo de 311 volts, un valor mínimo de menos 311 volts, ¿sí? La frecuencia es de 50 Hz, o sea que este ciclo se repite 50 veces en un segundo, y el periodo de esta onda, el periodo se define como la inversa de la frecuencia, es de 20 milisegundos. O sea que cada 20 milisegundos, ¿sí?, la señal eléctrica en nuestros enchufes hace un ciclo completo. Bueno, estimados, esto es todo lo necesario para poder entender el laboratorio de electricidad y luego de haber entendido esta pequeña introducción teórica, están en condiciones de poder hacer el laboratorio interactivo de electricidad presente en el campus. Muchas gracias.